Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. Hola a todas y todos quienes nos acompañan en esta nueva temporada de Diálogos de lo Imposible, un programa que justamente se hace posible gracias a la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y que es producido en conjunto por la Radio Universidad de Chile y por UChile TV. Mi nombre es Consuelo Ferrer, soy periodista de acá de la Rectoría de la U de Chile y hoy día voy a estar acompañando el diálogo de este capítulo que hemos bautizado Necroestéticas en la cultura contemporánea, donde vamos a conversar sobre los cruces entre el arte y la muerte. Y para hablar de este tema hoy día contamos con dos invitados muy especiales. En primer lugar quiero presentar a Rodrigo Bruna. Rodrigo es artista visual, investigador y profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es doctor en arte, conversión en artes visuales y doctor en historia del arte, entre varios otros posgrados y especializaciones que pude ahí ver en el currículo. Como investigador, su labor se ha orientado hacia el campo de la teoría y la práctica artística, con énfasis en la instalación artística como medio de reflexión y producción, y con un foco especial en la muerte y todo lo que la rodea. Ha publicado en libros y revistas y como buen profesor de la Universidad de Chile está permanentemente presentando su trabajo investigativo en congresos, posgrados, seminarios nacionales, internacionales y todo lo demás. Y durante la última década ha desarrollado, entre otras, instalaciones como Pulvis et Umbra, Sepelio, un mapping sonoro en el Cementerio General, Obituario, una intervención en el pabellón de anatomía de la Universidad de Chile, y Pulvis et Umbra 2, 3 y 4, obras que proponen reflexiones en torno a la muerte y los rituales funerarios. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias. Y también tenemos la visita de Macarena Gutiérrez Croco, directora ejecutiva y productora general de la Fundación Muerte. Macarena es gestora, diseñadora y productora de proyectos culturales que aunan diferentes disciplinas para la generación de experiencias inmersivas. Tiene estudios en dirección teatral en Buenos Aires y es egresada de diseño escénico y dirección de arte del Instituto Arcos. Ha dedicado su trabajo al desarrollo de plataformas enfocadas en la creación y difusión de contenidos asociados a la cultura del cuerpo, profundizando 3 ejes temáticos que son sexo, muerte y movimiento. Entre sus gestiones destacan el encuentro interdisciplinario sobre la muerte, Baila como quieras y el Festival de Arte Erótico. Bienvenida, Macarena. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, un poquito de contexto sobre este programa. El programa Diálogos de lo Imposible es, como les decía, de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y la visión que tiene la dirección es visibilizar y fomentar la creación artística, la investigación con respecto al arte, los diálogos que se generan alrededor de ella, y siempre con esta mirada crítica desde lo público, que es el sello que tratamos de impulsar como Universidad de Chile, pero en vínculo con las comunidades y con el resto de las instituciones. Entonces, hoy día en este programa lo que queremos es conversar un poco, expandir las reflexiones en torno a este cruce, que son 2 temas que ya cada uno por sí solo dan para mucho, que son la muerte y el arte, ¿verdad? Entonces, primero es lo primero, necroestéticas. Yo googleé la palabra necroestéticas y lo que Google me respondió fue, quizás quisiste decir microestética. Así que me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por necroestética y qué les pasa con este término, cómo se sienten con él, hay otro con el que se sientan más cómodos, ¿qué opinan de la palabra necroestéticas? Bueno, yo creo que es como la representación simbólica de la muerte, la verdad, y necro, al decirlo estético, es ampliando la visión del arte, sino que también la forma popular en que las personas buscan esos símbolos más allá de la creación de una obra, sino como cómo generan herramientas para poder darle sentido a la muerte. ¿Es un término que tú ocupas normalmente? No realmente. Yeah. Pero por el afán, como tú decías al principio de esta conversación, de no tratar de darle conceptos tan teóricos, pero lo comprendo así, si es que me lo dicen. Ya, perfecto. ¿Y tú, Rodrigo? A ver, yo creo que, el término me parece que puede que ya empiece a dar que hablar en la academia, porque yo la academia lo he escuchado,
Me parece que, claro, es para poder encasillar un problema dentro del campo de la estética, de las visualidades, algo que ya de alguna manera como fenómeno existe, se da, pero no tiene un nombre. Entonces, claro, ponerle un nombre de alguna manera lo circunscribe y lo instala tal vez en el espacio académico. Claro. Yo no sé si fuera ese espacio académico tiene algún sentido, pero en la academia, con esta idea como de generar conocimiento también, creo que puede serse pertinente, pero creo que también yo por lo menos no lo ocupo, lo reconozco, lo he visto, pero me parece que podría tener una raíz de intención de instalarse en la academia, que para mí sería sumamente interesante que estuviera en la academia, para que de alguna manera tuviera como también otro impacto. ¿Y ustedes en sus disciplinas lo reconocen? O sea, ¿se dan cuenta de que ya se genera algo así como una estética de la muerte? Yo creo que yo desde la gestión cultural, que es a lo que me dedico, y es un poco el pie forzado de Fundación Muerte, que era un poco hacer justamente este diagnóstico de qué es lo que se está creando para abordar a la muerte en un contexto en el que es tabú y que los símbolos y las representaciones han ido perdiendo sentido como las tradicionales, entonces se está como tratando de crear una nueva forma de verlo. Creo que está interesante quizás para ampliarlo desde más allá de los conceptos más religiosos. Quizás en ese sentido me parece interesante también que se investigue cómo contemporáneamente estamos buscando nuevas maneras de ver la muerte y de crear estos símbolos, ¿no? De representarla. Claro, de representarla. Sí, bueno, yo también creo que... yo creo que las representaciones de la muerte son transversales y llevan, no sé, miles y miles de años. Entonces yo creo que el darle este espacio con este término, que el que tú nos estás poniendo a discusión, es una posibilidad. Yo creo que de alguna manera creo que la muerte es más transversal que limitarlo solamente a un espacio estético. Creo que un espacio estético me parece que es pertinente, pero también, no sé, a mí me interesa, por ejemplo, también el problema cómo lo ve el espacio de la antropología, el espacio también de la propia salud, de la medicina. O sea, creo que hay otras posibilidades que van rondando un problema que es mucho más como gravitante, pero de la estética me parece bien, me parece que puede ser interesante. No sé si a ustedes les pasa que piensan que esto es como una colaboración, por así decirlo, entre muerte y arte, que de repente resulta un poco bien lógica. Yo pensaba, la muerte quizás es como la gran pregunta que ha tenido la humanidad desde el principio, la gran respuesta que ha estado buscando, y por otro lado pensaba, el arte ha sido eternamente la manera de buscar respuesta para las preguntas que uno no se puede responder. En ese sentido, ¿ustedes consideran que un poco 2 más 2 son 4, que arte y muerte se intersectan? Totalmente, o sea, yo creo que de hecho las referencias que tenemos de culturas antiguas que no tenían como la escritura como tal, que pudiésemos comprender nosotros en el lenguaje de hoy, entendemos de sus creencias por su producción de arte al final. Como que el arte funerario es una manera que hemos podido comprender las culturas a lo largo de la humanidad, y que es una de las características también que a mi parecer nos distingue como especie en ese sentido, como claro, la elaboración de un mundo simbólico para darle respuesta al tema de la muerte o para abordarla, quizás no darle respuesta necesariamente, pero para poder procesarla. Entonces en ese sentido yo creo que el arte ha sido el gran lenguaje. Bueno, nosotros desde la Fundación Muerte nos dedicamos, nuestro sello es justamente como el análisis simbólico y la producción de arte justamente como medio para comprenderla o procesarla o acompañarla. Así que sí, yo creo que están muy ligadas en el plano cultural. Yo también, dentro de lo mismo, creo que esta relación entre arte y muerte, como ya lo había mencionado, como en el caso del arte está siempre presente. Creo que de alguna manera también lo que permite es materializar algo que es intangible. Entonces yo creo que la posibilidad que tiene el arte de todas esas como inquietudes, dudas, preguntas, posiblemente a través del arte y de las distintas
ramas que se pueden de alguna manera entender, buscan materializar. Yo creo que más que dar una respuesta es como algo intangible, darle una situación concreta y dar tal vez no sé si una cierta como continuidad a un problema también, porque claro, no es lo mismo las manifestaciones de la antigüedad, lo que pasa después, no sé, en el barroco. A mí me parece que ahí es como el gran momento de cómo de alguna manera la muerte se torna grandilocuente, importante. Entonces creo que, y después bueno, y vienen otros periodos donde también va tomando distintos como grados de importancia y de impacto en la sociedad. Yo creo que eso, o sea, se vinculan porque le da la posibilidad de exteriorizarse, de materializarse, de pensarse. De dejar testimonio también. Totalmente. De cómo lo veía cada uno. Y yendo un poco a qué hace cada uno específicamente, me gustaría saber de qué manera las experiencias, las vivencias personales de cada uno incidieron en el hecho de que eligieran este tema como disciplinarmente. Y no sé si creen que la gente que han conocido trabajando es común, como el interés por la muerte nace porque el ser humano se muere, o en general hay algo como que se imbrica entre la historia personal y el trabajo. Yo creo que en Chile es muy vinculado a la historia personal, porque creo que la muerte se vive muy individualmente. Entonces creo que, bueno, de hecho hay estudios como que han analizado como la relación de la muerte y los chilenos, y viene mucho como de que muy pocas personas hablan del tema, y cuando hablan del tema es porque se les acercó la muerte. Entonces en ese sentido yo me acerqué al tema porque vengo de una familia que habla del tema. A mí no fue a partir de que se me murió alguien, sino porque mi familia siempre lo ha tenido presente, y es como... Recuerdo que cuando yo era muy chica mi mamá me dijo como, Maca, vienes de una familia muy vieja, como que probablemente vas a ver morir a mucha gente, como prepárate. Y en eso ha sido bonito como procesar. Puede haber sido un mensaje muy angustiante, pero yo lo traté de llevar como justamente dedicándome al tema y poder verlo desde otro lado. Como, no me marcó en lo absoluto. Me marcó mi vida laboral para siempre. Pero lo agradezco. Pero lo agradezco, sí. Lo pude procesar justamente desde algo más cultural, como el amor por los cementerios, ponte tú... Poder ver, no sé, mis mascotas morir y no verlo desde necesariamente como una pérdida, como vivir los duelos desde otra manera. Y alimentado de un mundo simbólico que vengo de una familia que no es religiosa necesariamente, pero sí es súper mística. Entonces como alimentar eso místico es justamente alimentar lo simbólico. Entonces sí, yo estoy ligada, no por una muerte de un duelo, sí, pero sí porque... Una ideología. Porque mi familia, claro. Por la filosofía de la muerte, le digo yo. Yeah. ¿Y tú, Rodrigo? Yo ahora, claro, cuando me hacen la pregunta y pienso como en los últimos trabajos, y claro, pueden haber dos vertientes. Una que es muy cercana a lo que tú comentas también, de la cosa familiar, pero desde el punto de vista de mi trabajo de creación, y yo creo que ahí hay una pequeña diferencia. Yo creo que para nosotros la muerte es tan presente como el hecho de todos esos cuerpos que están desaparecidos. Y políticamente hubo un momento en mi trabajo en que, sin coincidir, sin tener el tema de la muerte como un problema presente, empecé a trabajar en una serie justamente de instalaciones con un cruce entre la historia oficial y la historia privada, que tenía que ver en el año 2000. Me encontré con relatos de mujeres desaparecidas, pero que en su rol de dueñas de casa desaparecían. Entonces tenía que ver con, de alguna manera, cómo se cruza la historia doméstica con la historia oficial. Entonces esas muertes, de alguna manera yo lo que hice con esas obras es reconstruir esa historia que estaba contada en los informes de la vicaría en un párrafo. O sea, eso era lo que existía, claro. Un párrafo de historia, y a partir justamente nuevamente de la visualidad era darle un cuerpo a ese relato que estaba en esas 4 líneas. Y ahí, claro, ahora pensando lo que tú preguntas, claro, cómo yo me vinculo más allá de los últimos trabajos, parte también de esa búsqueda también, que es como algo muy, muy presente. O sea, nosotros tenemos la muerte ahí, lo comparto de manera personal, privada, pero hay una muerte en nuestra historia.
Entonces yo creo que de ahí también uno empieza a recabar, que es algo que muchos países latinoamericanos comparten, pero a nosotros nos hace mucho más sentido todavía por entender esos cuerpos que no aparecen. Y del lado familiar, claro, creo que también esa naturalidad de hablar de la muerte, no sé si tanto de hablar, sino que participar de los rituales de la muerte. Yo creo que cuando uno participa en los rituales de la muerte de una manera continua, lo va viendo más cercano. O sea, yo me recuerdo de niño ir a los velorios y participar de ese ritual y asistir a los cementerios en esos momentos, pero después también después. Entonces empieza a ser natural ese encuentro con la muerte en esos contextos, pero también en otros contextos que tienen que ver con los cruces también que uno va generando con el propio trabajo. En mi familia los niños no podían ir a los funerales. Cuando se murió nuestro abuelo, mi prima más chica y mi hermana más chica no se quedaron en la casa, no las dejaron ir al funeral. Me acordaba a raíz de tu respuesta, ¿leíste el libro Rostros de una desaparecida de Javier García Bustos? No. Él hace un trabajo un poco parecido a lo que tú contabas de esto de las dueñas de casa, que él cuenta la historia de su tía, que es desaparición forzada, pero contando toda la otra historia de que la componía ella como persona, más allá del hecho de que fue desaparecida en un contexto de persecución política. Hace un poco ese mismo como de devolverle la dignidad a este personaje a través del resto de las historias de... Igual hay un detalle en esa historia que era que estas mujeres en el informe no tenían militancia política. O sea, acontece la muerte en un hecho muy doméstico como estar lavando ropa. O como yendo a dejar una vianda a su esposo. Entonces no era en un contexto de contingencia, sino que era del propio hecho cotidiano que la pilla la muerte en una situación. Y eso también hacía que más interesante la historia. Porque no había una historia política detrás de estas mujeres, sino que era solamente el hecho de estar en ese lugar, en ese momento, que cruza la muerte. No sé, la que estaba lavando la ropa era porque un helicóptero empezó a hacer una ráfaga de disparo, y le llegó un disparo. La que iba a dejar la vianda, también una tanqueta pasó. Entonces se encuentran con la muerte de una manera bastante inesperada, y no en una situación como uno podría entender política. Claro. Pero eso era como también mi interés en ese momento. Y el tema de entrar a la muerte a través de esta gran herida que tú dices que tiene este país, ¿tiene que ver con los cementerios también? ¿Con el hecho de que tengamos el memorial o la parte del patio donde están todos los cuerpos sin...? Sí. O sea, a mí la verdad que creo que me pasó en un momento que cuando uno toma estos temas y habla del cementerio, de alguna manera se cruzan esas historias políticas. Y creo que eso también amplía la lectura, pero también la puede situar mucho en eso. Creo que los duelos que vivimos todos son todos distintos. Totalmente. Yo creo que los duelos de personas que conocemos, con las que compartimos y las que las podemos despedir, son un tipo de duelo. Pero también existen los duelos de las personas que no podemos despedir. Y a mí eso me llamó mucho la atención también en el entendido de que para lo que es para muchos es tan normal despedir a las personas y poder visitarlas, los que les gusta visitar a su familia, se priva a otros. Entonces eso también me hizo también pensar, y no solamente en eso, sino que en el último momento sale la pregunta sobre aquellos otros cuerpos que también les acontece la muerte, pero le acontece en el anonimato. O sea, los cuerpos NN. Eso, bueno, son el último proyecto que yo estoy trabajando, como los cuerpos NN, o sea, esa gente que se encuentra la muerte en la calle, que bueno, ahora no hay problema de identificarlos, pero son cuerpos que no son reclamados. Claro. Y ahí también hay otro tipo de duelo, o sea, como un duelo que no se le da a esa persona, finalmente. No, y hay tanto tema, porque creo que como que les escucho y claro que siento que hay algo que he visto mucho, que es, por ejemplo, los duelos cuando tu muerte forma parte de un fenómeno colectivo versus la muerte individual, digamos, como, claro, formas parte de detenidos desaparecidos, o formas parte de estas personas que desaparecieron, o quienes murieron en pandemia, ponte tú, que yo siento que fue un impacto bien fuerte en ese sentido, como que uno ser querido, a mí se me murió mi abuela, estaba amada en contexto de pandemia, y fue, claro, era como un cuerpo más dentro de el fenómeno, y hasta como se analiza desde afuera, uno ya los entra dentro de
dentro de una casilla, de cierta manera, y que creo que simbólicamente también se crean contextos y símbolos, también se recurre a símbolos diferentes, como que se necesita, hay gente que necesita procesar su duelo de manera colectiva y que les ayuda. Por ejemplo, el fenómeno de los detenidos desaparecidos, o sea, las madres que se juntaron, encontraron un elemento simbólico en común y procesan y enfrentan, abordan su duelo desde ahí, versus cuando a uno se le muere un ser querido, que es el símbolo o los objetos, las imágenes que uno se relaciona con esa persona. Creo que también hay tanto tema simbólico y cultural con cada lado, como el universo de, por ejemplo, de los nuevos medios, como las animitas pasaron a ser las redes sociales, como, o la necesidad de mantener un vínculo con la persona que murió y mantiene los chats activos, o qué pasó con toda la data que está ahí de esa persona. Como, muchos temas. Hay mucho tema. Interesantes que tocaste con esa respuesta. Por un lado pensaba en cómo las dos instancias históricas que mencionaron, que son la dictadura y la pandemia, tienen mucho que ver las muertes con esta ausencia de rito, como de rito mortuorio, ¿no? Y bueno, de la pandemia yo saco como un pequeño capítulo que es bien personal, porque mi papá también murió en pandemia, pero no de COVID. Entonces como que está inscrito dentro de esto, sujeto a todas las restricciones sanitarias de la época, pero por otro motivo. Y es muy impactante el poder del rito colectivo, ¿no? Totalmente. De lo que hace tener un funeral y poder hacerlo, y un poco a nosotros pudimos hacerlo 3 años después, recién, el rito de poder juntarnos y hablar y todo lo demás. Y lo otro de las animitas virtuales, que es un tema que me apasiona mucho, y sobre todo el tema de los números de teléfono. No sé si ustedes lo han pensado. Que una vez que la persona muere y deja de pagar su plan de teléfono, el número de teléfono se lo reasignan a otra persona. Entonces, mucha gente a mí me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Yo me apareció una notificación de que mi papá estaba usando Instagram como tal y tal persona, o personas que le escriben por WhatsApp a sus muertos, y en cierto momento empiezan a aparecer 2 tics. Wow. Sí. Hay todo un tema ahí de... Por la resignación del número. La resignación del número. Lo que yo había escuchado en este plan de fin de vida, y me pareció que es como el choque como cultural y de lo que tiene que ver con todas las redes sociales, es que la persona supuestamente deja establecido todo lo que va a acontecer, o lo que le gustaría acontecer. Y ahí aparece toda esta idea de las claves. Las claves de... Yo, claro, como que uno no lo piensa en ese sentido. Dice, ¿qué tan importante puede ser? Lo mismo que dices tú, de dejar esas claves, de dejar esos accesos. Pero claro, uno pensaría en cosas como mucho más normales, no sé, bueno, las cuentas corrientes, o si dejo un testamento. Claro. Pero hay otro tipo de cosas que tienen que ver con las redes sociales, cómo se mueve el acceso a esas redes, que claro, que quedan... Una nueva posesión efectiva. Claro, una nueva posesión efectiva. Totalmente. Y quedan como suspendidas, porque quedan ahí, y quedan como detenidas. Totalmente. Es fuerte eso, ¿no? De hecho, yo cuando leí como el título de las necroestéticos de la cultura contemporánea, pensaba como... ¿Qué es esa necroestética contemporánea? Y pensaba totalmente lo digital. Y en la narcocultura, que yo igual es un tema que me apasiona, la necrocultura, o sea, necronarcocultura. Que son como universos como creación simbólica representativa, que un poco como que va en la marcha, como que de hecho en el Encuentro de la Muerte hace unos años vino Adriana Goñi, que es una antropóloga chilena que acompañó mucho el proceso e investigó mucho de los detenidos desaparecidos y la utilización de lo virtual para justamente darle algún espacio físico virtual a la comunidad y poder procesarlo a través de estas animitas contemporáneas. Claro. Y que en verdad uno lo empieza a visitar y uno mismo, o sea, yo tengo amigas jóvenes que han muerto y que tienen sus redes activas, y que cada cierto tiempo llega el aniversario y todas mis amistades empezamos a publicar y los registros de esa persona que quedó ahí, y uno la visita cada cierto tiempo y dice, ¡ay, qué increíble! Como que creo que fue algo muy orgánico que sucedió, y que bueno, después se empieza a desvirtuar en cosas que ahí uno dice como estoy de acuerdo o no, pero... En el mundo de la inteligencia artificial y las redes sociales que empezaron, como no sé, en Twitter en su momento, no sé ahora que es X,
lo mantuvo, pero en un momento se planteó, por ejemplo, que si uno dejaba que el algoritmo se mantuviera vivo, sigue posteando, como a partir de tus intereses. Claro. Y uno lo podía dejar por escrito. Entonces, como negar la muerte A ese punto. Recordamos que estamos en el programa Diálogos de lo Imposible, esta iniciativa de la Dirección de Creación Artística de la U de Chile y que es producida en conjunto por nuestros queridos Radio Uchile y Uchile TV. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos a seguir conversando de estos temas y sobre todo la arista virtual, que me pareció muy, muy interesante, que se le puede sacar mucho todavía. Buenísimo. Diálogos de lo Imposible te invita a explorar los cruces culturales entre las artes y el mundo contemporáneo. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística, Radio y Canal Universidad de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a este capítulo nuevo de Diálogos de lo Imposible de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Estamos aquí junto al profesor Rodrigo Bruna y junto a la directora ejecutiva de Fundación Muerte, Macarena Gutiérrez Croco. Hablando sobre necroestéticas en la cultura contemporánea. Veníamos hablando de las animitas virtuales, de cómo se nos fue volviendo tan virtual la vida que se nos volvió virtual la muerte. Les iba a comentar que hace poco ocurrió que nosotros nos enteramos, yo y unas amigas, de la muerte de una persona porque nos mandó un mail, esa misma persona, pero en realidad eran alguna amiga que me imagino que debe haber tenido la instrucción. Entonces al principio nos costaba creer si es que era verdad o la habían hackeado. Wow. Y decía, pero ¿quién podría hackear a alguien y contarle a sus conocidos que se murió? ¿Cachai? Pero ¿de qué otra manera uno se entera hoy en día si es que no, como fue una figura muy extraña? Y luego yo, para corroborar si era verdad o no era verdad, me metí al Instagram a revisar así, obvio no siguió subiendo historia, y decía, ya, voy a revisar los comentarios de las fotos antiguas. Y empezaron a caer comentarios nuevos, corazones, qué sé yo. Y después dije, ya, bueno, yo soy periodista, un poco psicópata, es parte de la profesión, y me metí a ver quiénes seguía, como ella seguía, y quién de esas personas tenía las historias abiertas. Entonces estuve monitoreando hasta que medio que se supo y la gente empezó a subir fotos, como no puedo creer que pasó esto, qué sé yo, y dije, ok, era verdad que se había muerto esta persona. Pero me quedó dando vuelta eso, como de qué manera se comunica la muerte hoy en día, si es que no es a través de las redes sociales, que es la manera en la que nos comunicamos totalmente, y también eso abre muchas posibilidades artísticas también, no sé si lo ven de la misma manera. Igual pienso, como mientras lo decías, como que los medios de comunicación al final va relacionado un poco con eso, como que pienso como, no sé, en la Edad Media, cuando las personas estábamos en la cultura del destino, la gente cuando sentía que se iba a morir o se enfermaba o se iba a ir a la guerra, anunciaba su muerte en la plaza, por ejemplo, era la plaza pública cuando se anunciaba como, oye, me voy a morir, o se murió esta persona, este vecino, como que todo era presente. Después, siento con la prensa escrita, la muerte se anuncia a través de los obituarios. Y la red social, yo siento que naturalmente es como al final el recurso que tenemos para poder anunciar una muerte, y de ahí en adelante empieza como a proliferar, o bueno, uno que analiza las cosas de afuera va viendo las consecuencias que pueden tener esas interacciones, pero al final siempre se necesita un medio para poder hacer ese anuncio. Claro. Y en ese sentido creo que ha sido orgánico también ese paso que claro, ahora, y se aplica a la juventud, o sea, ahora cuando nosotros seamos viejos también vamos a verlo desde ahí probablemente, pero yo he trabajado con la tercera edad, por ejemplo, que no tienen redes sociales. Claro. Y ahí no sé cómo se transmitirá, ahí ya más telefónicas, más directo, quizás va a llegar la gente más íntima, quizás nosotros si nos morimos jóvenes o nos morimos más adelante y seguimos teniendo redes sociales, quizás asistan otras personas al funeral, ¿cachai? Y también cuál es la red social de cada momento. Hay mucha gente que es como se murió entre el 2005 y el 2010 y como que su lugar es Facebook, ¿no? Instagram. Claro. Que también siento que varía, voy a decir como varía el casting de tu rito en ese sentido, porque creo que cuando no es tan personal, puede ser, no sé, yo hace poco fui a un funeral de alguien que no conocía tanto, pero era un personaje de la cultura importante que estaba dentro de mis redes y que fue un fenómeno cultural su funeral. Y que creo que quizás habían ahí personas que no eran tan necesariamente tan cercanas a esa persona, pero se mediatizó.
Entonces participaron personas que no necesariamente eran de la familia, como creo que sí sucede cuando se transmite el mensaje de que esta persona murió de manera más íntima. Claro. Entonces sí, creo que sí influye el medio de comunicación en el rito en sí mismo en ese aspecto. Puede ser. ¿Y tú, Rodrigo, crees que esta nueva visualidad virtual...? Es que yo siento que cada vez que virtualizamos estos como procesos también como que los alejamos. Entonces yo creo que, no sé, creo que es fuerte ver la persona fallecida en su lecho. Creo que esa es la manera de entenderlo de manera más directa, porque por las redes sociales es lo que estábamos hablando, como, bueno, me informo, lo sé, participo tal vez de rituales que cada vez son más como rápidos. Sí. Son como de alguna manera... Como es la red social en el fondo. Sí, claro. Como instantáneo, rápido, de pasar luego la página, idealmente que el duelo sea corto, para retomar, porque claro, el hecho de este miedo de la muerte, de esa cercanía, ha hecho también de que, bueno, la otra vez conversábamos, el hecho de que la gente muera en los hospitales. O sea, yo creo que eso es como el mejor síntoma de lo que ha hecho el sistema, el modelo frente a la muerte. O sea, lo más rápido, higienizado, distante posible. Y de alguna manera, en ese sentido, no hemos quitado esa posibilidad, que es fuerte. O sea, yo creo que ver un cuerpo yaciente de una persona cercana, que es lo que pasaba antiguamente, porque era la manera de atestiguar de que esa persona estaba fallecida, claro. Era estar con él, y estar en ese espacio, habitación, mucha gente, o sea, no solamente la familia, sino que vecinos, y se armaba toda una situación de colaboración, de compenetración de ese grupo. Creo que en ese sentido, y no es que lo cuestiono, no, pero las redes sociales lo que hacen es distanciar mucho más de lo que ya está el rito, o de lo que ya está el proceso de la muerte. A mí lo que me impresiona, bueno, lo escuchaba también en un momento anterior a esta conversación, es cómo el hecho de hablar de la muerte no solamente entre adultos, sino que cómo uno lo instala, por ejemplo, en los niños. Cómo hablo yo de estos temas, como tantos otros temas que se hablan en los contextos, por ejemplo, escolares, estuviera el tema de la muerte. Sí. Pero claro, si ya existe todo lo que tú comentabas de las problemáticas, de repente hasta en el campo de la cultura, que tiene que ver con que ciertas obras tomen el tema y complejicen. Imagínate cómo se instala eso en una conversación. Claro. En donde la muerte se naturaliza en el sentido de que es un proceso. A mí me gusta mucho ese hecho de que claro, el niño que nace ya viene de alguna manera su fin programado. O sea, al momento de nacer, claro, ya se sabe que ese cuerpo de alguna manera va a cumplir su ciclo. Obsolescencia programada. Claro, entonces, entonces ocultarlo o evitarlo o no querer conversarlo, me parece que lo único que hace es perdernos la oportunidad de poder incorporarlo. Como incorporamos muchos otros como aspectos de la vida, incorporar también esto. Incluso cuando uno se mete ya en el tema del currículum educativo, todo lo difícil que ha sido hablar de educación sexual integral, o sea, ni siquiera nos hemos metido en temas que pueden ser más percibidos de esta manera, como tétrica, como podría ser la muerte. Y de hecho era justo lo que les iba a preguntar ahora, que ¿cuáles desafíos creen ustedes? Y también de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido trabajando en lo que trabajan, que tienen que enfrentar los artistas que se proponen trabajar con este tema. ¿Cuáles son las barreras que pueden enfrentar? Acá Rodrigo hacía referencia a algo que estábamos conversando tras de cámaras antes de que empezara el programa, que nos contaba tú que les había costado mucho entrar con el tema de la muerte en algunos centros culturales, cosas que de repente uno pensaría que tienen más afinidad con el tema. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuáles creen que son las barreras que existen? O sea, para nosotros ha sido súper difícil, la verdad. Como que depende mucho de la relación personal de la dirección o del jurado del concurso. Como que al final, hoy en día, bueno, nosotros llevamos 10 años haciendo estos espacios. Hace 10 años era mucho más difícil. De hecho, todos los proyectos los movimos súper underground en casas culturales independientes.
y al entrar a la institución han sido pocas las que realmente nos han abierto las puertas y siempre bajo un marco que es como que no haya sangre, claro, que no hayan ataúdes, que no hayan como tratando igual de... Y higienizarlo. Hasta de manera anecdótica, pero para mí fue muy impresionante, por ejemplo, cuando nosotros nos tratamos de conformar como Fundación Muerte, no nos dejaban llamarnos Fundación Muerte. Nos exigían que tenía que haber un apellido. Tenía que ser Muerte Digna, o Muerte Bonita, o Buena Muerte, ¿cachai? Como había que ponerle, porque dentro de las 5 definiciones que había en la RAE de la muerte, una era como el cese de la vida, otra la separación del cuerpo y del alma, y las otras 3 eran como genocidio, malas personas o asesinatos, no sé. Claro. Entonces nos decían como no se pueden llamar Fundación Muerte porque como que la muerte es mala, ¿cachai? Y fue como, onda, oye, la muerte, como que justamente no queremos tener apellido porque la muerte puede ser mala y también puede ser muy bonita, como que hay miles de maneras de enfrentar el proceso de la muerte y es justamente el proceso de investigación en el que estamos. Entonces a nosotros culturalmente se nos ha hecho difícil porque igual ahora también hemos visto la transición, que yo creo que la pandemia fue clave en ese aspecto, porque fue como un boom en el que nos refregó a toda la humanidad el tema de la muerte. Que la muerte existía. Que la muerte existe y que te puedes morir en cualquier momento y que no se estaba solamente muriendo la gente vieja, sino que también se estaba muriendo la gente joven, y creo que fue ahí y que yo lo vi en términos de gestión también, de cómo empezaron a proliferar organizaciones sociales que se empezaron a hacer cargo que las instituciones, hacerse cargo de temas, que las instituciones no se han hecho cargo, como un acompañamiento a la muerte digna, la preparación, el tema de las dulas, el tema del duelo, cómo la salud mental está afectando el alza de los suicidios, como que hay muchos temas que yo siento como que ya se está hablando de la ley de eutanasia, pero no sé, la ley de suicidio asistido, o sea, dudo que aparezca, no sé. Y recién, o sea, apareció la ley de cuidados paliativos, pero un poco que nos dan abasto y es práctica, pero todo lo que significa vivir un proceso de muerte, tanto para la persona que se enfrenta a su mortalidad como también las personas que lo acompañan, son muchas capas. Entonces creo que ahí, bueno, yo creo mucho en la autogestión, creo mucho como que obvio que el Estado no puede llegar a todo, entonces es muy importante ahí como que las organizaciones se levanten y como ya ahí no nos podemos hacer cargo del duelo ya, pero quizás si nos agrupamos entre varias personas que estamos acompañando, como que creo mucho en eso. Entonces creo que sí, es difícil, pero creo que si nos agrupamos, ahí las personas que están creando, como buscar plataformas, agruparse, como que hay. O sea, nosotros desde LEIM siento como que hemos hecho una buena plataforma ahí para el arte sobre la muerte y en estos 10 años hemos trabajado con un montón, cientos de artistas que se han armado buenas redes. Entonces en ese sentido se están abriendo, pero sigue siendo difícil. O sea, la idea de la cultura como entretenimiento es un tema muy difícil en ese aspecto, porque la muerte no es entretenida. ¿A quién va a entretener con la muerte? Claro. Y eso, y también hay harto prejuicio, como que, por ejemplo, nosotros, mucha gente nos hace como, les da susto reunirse con nosotros porque piensa que somos góticos, suicidas, como que queremos hablar del tema y al tiro se hacen una imagen de quién habla sobre la muerte, o los góticos... o personas que están viviendo, o personas que también lo llevan a un plano político, que también lo hemos visto resistencia en ese sentido, como hablar de necropolítica, como eso. Así que es difícil, pero se puede, y cada vez se están abriendo más espacios, creo yo. Una cosita cortita que pensaba con lo de inscribir el nombre, también, bueno, pasa en redes sociales que como que no se puede escribir la palabra muerte porque te pueden bajar los posts. Sí, nos ha pasado. Sí, como... totalmente descontextualizado, o sea, no siempre hablar de... También yo defiendo mucho el hecho de que algunos contenidos, si son tratados de manera irresponsable, sí pueden ser peligrosos para personas que están vulnerables. Claro. Pero no se puede aplicar el filtro de todo lo que diga muerte. Totalmente. Bajarlo. Te quedan fuera muchas cosas que sí es valioso que se discutan. Sí. ¿Y a ti cómo te ha ido trabajando con la muerte en la cultura? A ver, claro, como para mí ha sido un tema que apareció en mi trabajo de manera intermitente, no ha sido una constante, y en el último tiempo sí ha sido más una constante. Yo creo que lo que pasa también con el tema de la muerte, tal vez en el último tiempo yo no he tenido tanta reticencia porque posiblemente tampoco hay espacio.
Tampoco los espacios que, este mismo espacio Claro. que se está generando ahora, lo que ustedes hacen, tampoco es que hay mucho. Entonces, y creo que es como, una primera impresión es como muy excéntrico, como muy extraño, como, ¿por qué te interesa ese tema? Si tú haces otras cosas. Habiendo tanto tema. Habiendo ¿por qué? tanto tema, y ese tema, ¿no? Claro, porque claro. puede haber otros temas complicados, pero ese tema. Y también las expectativas que se generan. Yo en el último trabajo que se hizo en el pabellón de anatomía de la Universidad de Chile, claro, se generaron unas expectativas que yo justamente las quería bajar, porque lo que menos me interesa a mí es como el exhibicionismo del problema, o el morbo. O sea, ya de hecho en el pabellón de anatomía ya se genera una expectativa. Claro, vaya a haber muertos. Claro, y justamente de eso no había nada. Entonces, porque creo que también hablar del tema tiene que ver con distintos niveles. Yo creo que hay gente que va a buscar eso, pero también para acercar a otras personas tiene que ser un tema que de alguna manera le haga sentido. Le haga sentido en poner preguntas, en dejar espacios también para el diálogo. Y claro, todo lo que pueda caer, yo tengo siempre ese tema, que pueda caer en algo muy... Espectacularizado. Sí, aunque la muerte es espectacular, yo lo encuentro que es como espectacular, pero no en el morbo. Yo creo que ahí está el cuento. Yo creo que cuando uno cae en ese espacio, y posiblemente eso es lo que la gente se confunde, dice ya la muerte, y bueno, hay algo de eso también, o sea, lo cadavérico está ahí, pero uno lo puede leer de distintas como perspectivas, no necesariamente el morbo, ¿te das cuenta? Pero por lo menos en ese trabajo me pasó, que era como esa expectativa cuando llegas y no ves nada, porque el pabellón estaba vacío. Y de hecho creo que era mucho más significativo que estuviera vacío y no con los cadáveres que normalmente siempre están ahí. Claro. Y con los elementos que estaban dispuestos, que eran una serie fotográfica y todo. Pero yo me gusta mucho que se vayan generando espacios. Por ejemplo, últimamente en la Facultad de Medicina se ha intentado trabajar, que es un espacio bien complejo para hablar de la muerte. La misma gente dice, o sea, aquí es un tema que está excluido. Claro. Porque ellos me gustaba mucho, dicen que para la medicina hablar de la muerte es hablar de fracaso. Sí. Entonces yo lo encontré muy interesante eso. Entonces habría que volver a hablar de la muerte. Claro. Porque en esos fracasos también O sea, si ese va a ser el parámetro, está difícil. Claro, y si se entiende que es el fracaso, entonces ahí es donde uno ve también el rol del otro, en este caso de los médicos, de cómo también ese fracaso también se puede transformar en una oportunidad, en una oportunidad de empatizar con el otro. O sea, hubo un fracaso, pero puedo empatizar con el otro. Claro. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia cuando pasa con alguien cercano y el médico te da de alguna manera una sentencia, y la manera de decirlo es tan importante, porque yo creo que con eso como que también reconforta la manera de entender la muerte también. Y no se te olvida nunca también. Sí, pero creo que en ese sentido a mí hay un espacio que me interesa mucho, cómo estos otros espacios que están ajenos o no ajenos, tan cercanos a la muerte, se hacen estas preguntas, empiezan a pensar también cuál es la condición del otro. Cuando tú también lo comentabas como la buena muerte, como de alguna manera cómo se va instalando también en esos espacios y también en el campo del arte. O sea, la idea de la buena muerte siempre ha estado presente en el campo del arte, ahí, desde xilografía, Claro. de fines de la Edad Media, que aparecen las representaciones de cómo se preparaba esa buena muerte. Pero a nosotros parece que nos fuera ajeno y como que necesitamos que nos muestren eso. Y creo que ahí en ese sentido creo que el campo del arte es una posibilidad. ¿Sabes que con lo que estabas diciendo, hay algo que a mí me llama la atención, por ejemplo, con respecto a la percepción del morbo? Porque siento que ponte tú antiguamente, y hace no tanto, por ejemplo en los velorios del Angelito, Sí. el cuerpo estaba ahí presente, como que cuando teníamos una cultura más relacionada con la muerte, lo representativo ahora lo vemos como morboso, pero antes el velorio del Angelito, o sea, estaba un niño Era parte de lo vestido cotidiano, ahí, claro. y era parte de... O hay un proyecto que se llama Álbum de Funerales, dirigido por Mónica Salinero, que es muy interesante cómo ellas planteaban y analizaban sociológicamente el rol de la fotografía. O sea,
Cuando una persona se moría estaba el doctor, estaba el cura y estaba el fotógrafo. Claro. Y era parte del rito y el rito de tránsito, y era una parte para que las personas que vivían el duelo también justamente hicieran como que la caída cuenta de que ese cuerpo que está ahí murió, ya se fue, o sea, cual sea tu creencia. Y que creo que también es una de las cosas tan impactantes y que tan traumática para los cuerpos ausentes, Claro. en los detenidos desaparecidos o en pandemia. O sea, yo no vi a mi abuela y toda mi familia siempre quedó en la duda de si ese ataúd que estábamos velando era la abuela. O sea, Claro. Es como que ese creo punto que- es importante, ¿eh? por eso que cuando, claro, que tú hablabas del morbo, yo decía, claro, hoy en día ver un cuerpo muerto es morboso, o sea, como Tiene que otra hay connotación. tiene otra connotación, pero en verdad a mí me parece fundamental en ese Sí. sentido. Es que yo creo que tiene que ver con ese cuerpo muerto que veo, es porque tengo un vínculo con ese cuerpo. Claro. Claro. Claro, ver cuerpo. No verlo claro, por verlo. pero sí, a mí me parece. Sí, creo que, claro, en el sentido del morbo tiene que ver tal vez con la capacidad que puede tener el arte de representar. Totalmente. Porque yo creo que, claro, el velorio angelino era el velorio. Ya, representar eso, posiblemente ahí es donde ciertas personas se pueden ver chocadas, porque hay una representación. Sí. O sea, Claro. no es el real. Entonces yo creo que en el problema del arte también tiene que ver qué es lo que represento, qué también de alguna manera lo transforma en un símbolo y no necesariamente una representación literal. De repente creo que por ahí puede ir cruzando, y eso no quiere decir de no hablar del tema, pero tiene que ver con Sí. esos espacios de representación. Muy cortito, porque aunque no lo crean, se nos acabó el tiempo. Oh. Qué pena. ¿Tienen alguna cosa, un contenido, película, arte, exposición que recomiendan a la gente que le interesa el tema de la muerte? Bueno, artistas que a mí me encantan que abordan estas temáticas. Está la Zaida González, por ejemplo, que creo que es un buen ejemplo del tema que estamos tomando, que es una artista chilena, fotógrafa, artista visual, que hizo un trabajo, creo que el 2014, que se llamaba Recuérdame al morir con mi último latido, en el que se metió a la Chile, de hecho, y usó los cuerpos de niños que murieron y niños que tenían deformidades y enfermedades y que estaban ahí como en el estudio de la ciencia, y ella resignificó esos cuerpos y hizo un velorio al angelito un poco a través de unas instalaciones fotográficas de fotografía en blanco y negro, y después ella las coloreaba acuarela, y que creo que también es un buen ejemplo de ese proceso como la función ritual del arte. Y también, bueno, ahí invitarles un poco a lo que nosotros hacemos con Fundación Muerte, que todos los años hacemos el encuentro interdisciplinario sobre la muerte, en el que invitamos a personas a artistas y especialistas de diferentes áreas del conocimiento a justamente reunirse y conversar y poder profundizar en la temática. Así que ahí, si es que nos quieren seguir en Fundación Perfecto. Muerte, tenemos hartos encuentros para poder hablar sobre la temática. Súper. Y, a ver, voy a hablar de alguna manera del trabajo que yo estoy actualmente trabajando. Es un proyecto Fondar que está desarrollándose en el Cementerio General. Es una segunda parte, la primera parte ya se presentó el año pasado. Justamente esa primera parte fue un proyecto de ICREA. Y esta segunda parte es una consecución de ese proyecto que se va a presentar. Estoy trabajando todavía en ese proyecto, pero tiene la posibilidad de ya presentarse como un producto ya acabado entre, bueno, hay una pieza instalativa, sonora, hay un mapping también, para el primer semestre en mayo. Perfecto. Y ahí va a haber una instancia Súper. de conversación y instancia de mediación también. Bueno, les agradecemos, Rodrigo, Macarena, por habernos acompañado hoy día en esta conversación. Esto fue Diálogos de lo Imposible, de la Dirección de Creación Artística de la VIR, producido en conjunto por Radio Uchile y Uchile TV. Y para todos los que quieran seguir con este tema, los invitamos a seguirnos en Instagram en @Foro de las Artes. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todos por seguir esta conversación. Gracias a Muchas ustedes. gracias.